Seguimos avanzando en la hora de cierre aquí en Sarandí y ya recibimos a nuestro invitado. Se trata de Jaime Yafé, politólogo uruguayo, doctor en ciencia política, profesor de historia, escritor. Jaime Yafé, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por este tiempo para hablar de muchos temas vinculados a la historia y vinculados a la política. Qué interesante. Tú sos doctor en ciencia política, decíamos, y un profesor de historia. Sí, el orden estrictamente es que primero fui profesor de historia, estudié cerca de aquí en el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, en la segunda mitad de los años 80. Y luego en los 90 me puse a estudiar ciencia política, hice la licenciatura, la maestría, el doctorado, así que cultivo las dos disciplinas, la historia y la ciencia política, y la verdad que me gusta mucho combinarlas en lo que es el campo de la historia política, aunque también hago análisis político de coyuntura, de presente. ¿Y cómo surge ese interés por la historia? El interés por la historia me nació en el liceo. Mirá, tuve esas cosas que a veces te pasan, sin haber tenido una vocación previa muy definida en ese sentido. Y en quinto año, en aquella época se llamaba quinto humanístico, yo no sé cómo se llama hoy en día, creo que se sigue llamando así. Yo estudiaba en el liceo 10, era el penúltimo año de el último año de la dictadura, el 84, estaba haciendo quinto y tuve una profesora de historia que me encantó el curso, que era un curso de historia mundial contemporánea, que arrancaba con la Revolución Francesa y terminaba, terminaba a poner en los años 70 del siglo XX, y me gustaba el programa, y la profe era María Angélica Bayo, no me acuerdo el nombre de muchos profesores, pero de esa como me gustó mucho me acuerdo. Y ahí me surgió el interés por estudiar historia. Yo antes venía más bien como pensando en estudiar sociología, había tenido de compañero de estudio los años previos el hijo de un par de sociólogos muy conocidos, Fernando Filgueira, que era es hijo de Carlos Filgueira y de Susana Prates, que eran dos sociólogos muy renombrados. Y entonces, como yo iba a estudiar a la casa, me había despertado un poco el interés por la sociología. Había una gran biblioteca en la casa de los Filgueira Prates, y yo siempre me llevaba algún libro de sociología, pero ese curso de historia de quinto año del liceo me marcó, me cambió el rumbo. Y además, la verdad, no puedo dejar de reconocer que en aquellos años el IPA era un ambiente muy, digamos, en el marco de la lucha contra la dictadura y luego los primeros años de la democracia, un ambiente de mucha ebullición militante. El centro de estudiantes era muy activo, y yo en esa época también tenía como cierta propensión a involucrarme en los temas gremiales. Estábamos en el marco de la salida de la dictadura, no hay que olvidarse de eso. Y también eso terminó, junto con el interés por la historia, el hecho de que el IPA me pareció un ámbito donde se podía uno involucrar en un sentido más político, social, me terminó de convencer. Siempre estoy tentado a preguntarle tanto a profesores, historiadores, ¿y para qué ver la historia? ¿Para qué estudiarla? ¿De qué nos sirve? Bueno, mira, en aquel momento yo me había hecho una justificación que me sigue convenciendo, y que se apoya en un lema que muchos historiadores siguen usando como lema distintivo de la disciplina, y es que la historia se trata de conocer el pasado para entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Digamos, esa convicción de que para entender los fenómenos contemporáneos, los que nos afectan hoy en día, y para imaginar un futuro, es necesario conocer de dónde vienen las cosas, cuáles fueron los orígenes, cómo han evolucionado en el tiempo. Digamos, estudiar el pasado, en definitiva, no responde solo ni principalmente a la curiosidad por los hechos pretéritos, sino más bien a las preocupaciones del presente, a tratar de entender los fenómenos actuales. Y en esa proyección hacia el futuro, ¿no? Entender el presente para tratar de mejorar las cosas que están mal, y uno desde el lugar del ciudadano, la ciudadana, hacer su propio aporte. Eso fue lo que en aquel momento me inspiraba, y yo sigo manteniendo cierta convicción al respecto. Quizás no estoy un poco más, cauto en la expectativa de que realmente estudiar el pasado nos permita entender el pasado, el presente, de la manera en que yo pensaba que nos podía permitir hace 30 años, cuando me puse a estudiar, 40, perdón,
Pero bueno, lo sigo pensando, Y quizás mucho un menos poco más predecir el moderadamente. futuro. Y mucho menos predecir el futuro. Sí, claro, me parece que esa parte ya es un poco más ¿cómo decir? Más dudosa. Pero bueno, si para imaginar el futuro hay que entender lo que nos pasa hoy y el hoy está atado a procesos que vienen del pasado, bueno, yo creo que en cierto modo esas conexiones intertemporales se sostienen. Y para entender el presente de nuestro país, ¿sirve mirar el pasado? ¿Hay continuidades en la historia uruguaya? Sí, por supuesto. Estoy convencido. No es una peculiaridad uruguaya, pero yendo al caso concreto, sí, digamos, pensemos cosas muy sencillas de hoy en día. Los tres principales partidos que están negociando hoy en día, o van a seguir negociando los principales asuntos colectivos, son partidos que vienen de hace muchas décadas. Y por lo tanto, para entenderlos, para entender por qué se comportan como se comportan hoy en día, conocer sus trayectorias, de dónde vienen sus ideas, de dónde han surgido sus líderes, es muy importante. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo. Por no hablar de otros que tienen que ver con los problemas sociales que tenemos, o con las dificultades que nuestra economía ha encontrado o sigue encontrando para tener una tasa de crecimiento que permita a su vez elevar el nivel de vida de sectores de la población que se mantienen a lo largo del tiempo en unas condiciones que no son las deseables. Yo creo que todas esas cosas ganan mucho en nuestra capacidad de comprensión cuando las miramos a lo largo del tiempo. Y en una campaña electoral sigue teniendo efecto esta discusión que siempre se da en las campañas: yo soy más ballista que vos sos menos ballista que yo, vos sos herrerista, yo soy socialista. Bueno, sigue teniendo, ¿no? Como sí, ese discurso sigue pesando. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Una es que los actores políticos se disputan el pasado. Las cosas buenas del pasado se las quieren atribuir cada uno de ellos a sí mismos. O las cosas malas quieren atribuírselo a acciones que los otros han desarrollado. Eso por un lado, que tiene que ver con los usos políticos que los partidos y los dirigentes políticos hacen del pasado para presentarse a sí mismos como las mejores versiones de las cosas buenas que nos han pasado antes, y atribuirle a otros digamos, la identificación con las cosas malas que vienen del pasado. Eso por un lado. Y por otro, también tiene que ver con que todas las que mencionaste son identidades políticas muy fuertes que siguen teniendo hoy vigencia y que hacen que, bueno, grupos relativamente importantes de ciudadanos se sientan más o menos cercanos a unos u otros partidos políticos. Entonces, el cultivo de ciertas tradiciones tiene que ver con identidades políticas muy arraigadas. Cuando alguien dice, no, el vallismo, el vallismo auténtico lo representamos nosotros y no ustedes, eso es una operación política que lo que quiere hacer es atraerse hacia uno u otro lado la empatía que esa identidad política genera en mucha gente, a pesar de que estamos hablando de una tradición política que tiene ya más de 100 años, ¿no? Si pensamos que el vallismo se originó a principios del siglo XX. O cuando dentro del Partido Nacional se discuten quién es más wilsonista que quién, ¿no? También ahí hay intentos de apropiación de una tradición que se considera que puede traer hacia algún implemento político actual dentro del Partido Nacional la identificación de ciudadanos que siguen pensando que esa es una identidad que los convoca. Entonces creo que tiene que ver con ese tipo de cosas. O sea, mi respuesta es sí, tiene sentido. Y tiene que ver con esto, con que bueno, que son tradiciones que hoy en día siguen concitando la adhesión de grupos importantes de ciudadanos. Entonces están en disputa. Claro. Y el Uruguay está marcado por el vallismo, ¿no? Sí, está marcado por el vallismo, como está marcado también por otras tradiciones, como puede ser el herrerismo, o el wilsonismo, aunque esta última está un poco más dibujada, como puede ser el socialismo, o el artiguismo, para mencionar una que es suprapartidaria, claro, ¿no? Pero que sigue siendo una... Nadie reniega de eso. No, nadie se desmarca de esa tradición y todos quieren posicionarse como las mejores versiones actuales del artiguismo.
Pero tu pregunta era otra. Vos me decías si el Uruguay, si el vallismo sigue identificando hoy al Uruguay. Bueno, yo creo que probablemente es y mira, muy probablemente, es la tradición política más potente, ¿no? La que después del artiguismo, vamos a decir, la tradición político partidaria, el artiguismo ya está antes de los partidos, entonces con esto ya ponemos una distinción, que ha sobrevivido a lo largo de más tiempo en el país y que sigue concitando adhesiones y simpatías que han trascendido larguísimamente las fronteras del partido donde nació, que fue el Partido Colorado. Yo diría que en el Partido Nacional es más difícil encontrar, probablemente muy, muy difícil encontrar individuos que se proclamen como herederos de la tradición vallista, diría que no, pero está muy claro que en el partido donde nació el Partido Colorado sigue siendo una identificación muy potente y muy disputada, y en el Frente Amplio no hay sector del Frente Amplio que no apele a esa identificación, que no diga que el Frente Amplio es hoy el representante más genuino del legado vallista. Y ese es un terreno de disputa entre colorados y Frente Amplistas que... ¿Tú tenés opinión respecto a eso? Si es el Frente Amplio digamos, bueno, ¿quién toma la posta yo no tengo una respuesta así sobre quién tiene la razón en esto. Sí diría que el Frente Amplio viene ganando largamente esa disputa. Es decir, a nivel de opinión pública es muy claro que la mayor parte de quienes en la opinión pública uruguaya sienten algún tipo de simpatía por la tradición vallista, en las últimas décadas se han volcado mucho más a identificarse con el Frente Amplio como partido que con el Partido Colorado. Y esto es muy... Que lo termina nutriendo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que no es la única tradición política a la que el Frente Amplio ha apelado para constituir su propia identidad, ¿no? El Frente Amplio desde su nacimiento se ha presentado como el heredero de varias tradiciones, la vallista, pero también la tradición nacionalista, también la tradición artiguista, más las viejas tradiciones de la izquierda uruguaya cristiana, socialista, comunista. Siempre se presentó, por eso la idea de un Frente Amplio, ¿no? Cuando nació, siempre se presentó como la síntesis de donde confluían diversas, lo que ellos Sereni llamaba las mejores versiones de las distintas tradiciones políticas que habían constituido o que se habían desarrollado a lo largo de la historia política del Uruguay. Está claro que el Partido Colorado no reniega del vallismo, lo reivindica, con distintos énfasis según los distintos sectores internos que lo constituyen, pero se ha visto muy debilitado el Partido Colorado en términos políticos y electorales, lo cual ha quedado muy claro en sus últimos, desde 2005 para acá se ha transformado en un partido que está muy lejos de los grandes apoyos que supo concitar en las décadas anteriores. Yo no digo que sea porque el Frente Amplio le ganó solamente porque el Frente Amplio le viene ganando la disputa por la tradición vallista a nivel simbólico, digamos, ¿no? Pero sí está claro que es uno de los factores que podemos identificar como posibles explicaciones de por qué electores que probablemente en otras décadas hubieran votado al Partido Colorado se han volcado últimamente hacia el Frente Amplio. Y el Partido Colorado, que fue el partido del Estado y del gobierno en el siglo XX básicamente, ahora parece ser el Frente Amplio, por lo menos en lo que va del siglo XXI. Sí. ¿Y cómo se explica ese fenómeno? Porque ahora, después de pasar esta elección en la que vuelve a ganar el Frente Amplio, empiezan los análisis, ¿no? Sobre todo en la denominada ahora coalición multicolor. A ver, haciendo una caricatura, ¿no? Dicen, hicimos un mal gobierno en temas económicos, también tuvimos un aporte a lo social, hicimos obras de infraestructura, el desempleo está bajo, la inflación ha bajado, gana el Frente Amplio. ¿Cómo se explica ese fenómeno electoral llamado Frente Amplio? Bueno, a ver, lo primero que... Acá se cruzan las aguas, ¿no? La historia y la política, el análisis político. Los socios de la coalición discuten con tanto dramatismo por qué perdieron, que parece que hubieran perdido por una goleada. Y lo primero que hay que decir es que fue una elección muy reñida. O sea, fue una elección que se dirimió en un segmento pequeño del electorado, del cual una parte mayor terminó apoyando la fórmula del Frente Amplio en desmedro de la fórmula del Partido Nacional que apoyó el resto de la actual coalición de gobierno. Pero
o sea, a mi juicio fue una elección digamos, pareja. En ese sentido yo leo la derrota de la fórmula del Partido Nacional apoyado por el resto de la coalición republicana, no como un resultado desastroso. Entonces me parece que a la hora del análisis, yo entiendo que los actores lo vivan dramáticamente porque están perdiendo el gobierno y saben que durante 5 años no van a disponer de todos los recursos que significa estar en el control del Estado. Hay como dos pero a la hora ¿no? del análisis creo que hay que dejar a un lado ese dramatismo que sienten los derrotados. Y en todo caso, si lo hubiera, también hay que dejar a un lado la exaltación de quienes triunfaron, porque perdieron o ganaron, según de dónde se mire, por poco, por 4%. Entonces, en realidad no fue una goleada, repito, para usar esos términos futbolísticos que tanto nos gusta aplicar al análisis político. Fue una victoria en el margen, en el alargue. Fue una victoria en el alargue. Veamos la segunda vuelta como un alargue después de unos 90 minutos donde el partido no pudo definirse en uno o en otro sentido. ¿Y dónde están las claves de la victoria? ¿Qué hizo un poco mejor el Frente Amplio para obtener el gobierno? Bueno, me gusta verlo así, no tanto como del lado de los errores que puede haber cometido la coalición republicana y sus candidatos, sino más bien del lado de los aciertos que uno puede ver que no que cometieron en este caso, sino que se pueden reconocer en la estrategia que desplegó la fórmula del Frente Amplio. A mi juicio hay un primer gran acierto que fue haber apostado a aquellos sectores del electorado donde el Frente Amplio sabía que había tenido un desempeño malo en la elección anterior, la 2019. Concretamente, haber priorizado el país fuera de la extra zona metropolitana. Y es muy claro que cuando uno mira, cómo se movió en el territorio Orsi, tanto hacia la primera vuelta como sobre todo en la segunda, la mayor parte del tiempo estuvo fuera de la zona metropolitana. La campaña de Orsi estuvo centrada en el resto del país. Allí donde sabía que había que en 2019 habían perdido la elección. En segundo lugar, creo que hubo un acierto muy grande de la fórmula del Frente Amplio de concentrarse en los electores colorados. O sea, hacer un discurso que lograra captar una cierta porción de electores colorados que en la primera vuelta habían votado por la candidatura de Ojeda e intentar que la coalición republicana no lograra retenerlos para la segunda vuelta. No olvidemos que uno de los últimos actos de Orsi fue en Rivera. El último bastión colorado. Y eso no es casualidad, ¿no? Eso fue planificado. Y yo creo que en ese sentido fueron movimientos de campaña muy bien elegidos y muy bien ejecutados. Luego, ¿qué podemos decir? Yo creo que estos dos factores pueden ser como claves. En tercer lugar, ya no pensando solo en la segunda vuelta, sino en el conjunto de la campaña octubre-noviembre, ¿no? Toda la campaña. El Frente Amplio eligió pegar en puntos débiles de la coalición republicana. Entonces, sabía que no podía insistir mucho en la situación económica y social, en el sentido de que, bueno, tampoco la situación del país que deja este gobierno puede considerarse como particularmente mala, después considerando que se ha pasado de dos crisis muy importantes, ¿no? Que fueron primero la del COVID y después la del agua. Entonces se eligió pegar en puntos débiles, por ejemplo, centrarse en el lema de un gobierno honesto. ¿Para qué? Para, dejar en forma elíptica, sin decir este fue un gobierno corrupto directamente, decir, diferenciarse en eso. Cada alguien puede decir, pero no son los temas que mueven la aguja, como se suele decir ahora, en la decisión de los votantes. Es cierto, pero dado que se sabía que esta iba a ser una elección reñida, cualquier pequeña ventaja que se pudiera obtener
podía terminar siendo decisiva a la hora de definir la elección. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante. Y bueno, probablemente hay unos cuantos más a considerar, pero si uno mira cuáles fueron los méritos de la campaña de Orsi, me parece que ahí hay algunos. Lo otro que fue muy cauto, ¿no? Fue una campaña donde extremadamente conservadora. ¿En qué sentido? Conservadora en el sentido de muy cuidada, de tratar de no dar pasos en falso. Una campaña caracterizada por la cautela. Y la no confrontación directa, ¿no? También, más bien, pero justamente creo que tratar de no confrontar directamente, rehuir los debates en medios de comunicación, salvo aquel que era obligatorio, que fue el debate entre la primera y la segunda vuelta electoral, tuvo que ver con cuidar de no exponerse a cometer errores que pudieran pagarse en términos electorales. En esto fue igual que la campaña de Delgado, ¿no? Yo creo que también fue una campaña particularmente cautelosa, aunque apostó mucho más a la confrontación, ¿no? Fue una campaña mucho más negativa, y lo digo sin valorarla, ¿no? En análisis electorales se habla de campañas positivas y negativas, en el sentido de cuando se hacen más bien propuestas de lo que es... Esa es la parte positiva de la campaña, o cuando se concentran en mostrar los problemas del otro, ¿no? Hablar mal de las alternativas. Entonces, Delgado apostó mucho a la parte negativa de la campaña, por ejemplo, hablar de que este es el peor Frente Amplio de la historia del país, o aquel spot donde decía que el Frente Amplio, lejos de ser amplio, era digamos un partido que se iba angostando, que no tenía capacidad de tender puentes, de unir a los uruguayos. Entonces, bueno, ahí la campaña de Orsi fue 90 y pico % positiva y muy poco negativa. La campaña de Delgado fue, digamos, más repartida entre lo positivo y lo negativo. O sea que, y hay que ver, bueno, es muy especulativo, ¿no? No podemos saber si eso cayó mal o bien. El problema es que las campañas negativas, en general, lo que sabemos de los estudios electorales, es que sirven más para confirmar los votos que ya tenés que para ganar nuevos votantes. Salvo en situaciones de mucha polarización, que no es el caso uruguayo, de mucha, digamos, polarización y mucha radicalización de posiciones, no paga mucho hablar mal del otro. Lo que construye una imagen positiva de los candidatos y de las propuestas políticas es más bien mostrar cuáles son tus virtudes, más que tratar de denostar al contrario. Y la cuestión esta que también se menciona del relato, de la batalla cultural, habrás escuchado en estos últimos días, tiene más facilidad el Frente Amplio de construir un relato, por ejemplo, vinculado al escudo de los débiles, de los pobres, todas esas cuestiones que hoy también están en estos análisis que se hacen. Sí, ¿Tiene algo de efecto en esa militancia capaz un poco más consistente de los Frente Amplistas? Sí, a ver, a mí la verdad que esto de la batalla cultural es algo que no me convence nada, digamos, como categoría de análisis. Es como un término que se ha tomado de un autor marxista italiano, Antonio Gramsci, que bueno, no vamos ahora a fastidiar a los oyentes con teoría política marxista, pero bueno, de ahí viene todo, y ahora la derecha como que se ha apropiado de esas categorías marxistas gramscianas, para ponerse en el lugar de víctima y decir que la izquierda ha ganado la batalla cultural porque ha logrado instalar sus valores como predominantes, y entonces ahora la derecha tiene que ir contra una construcción de izquierda que está instalada. Claro, en general son las ultraderechas, pero también derechas más moderadas. Sí, han planteado esta cuestión entonces dicen que la izquierda se ha apoderado del sistema educativo, que la izquierda que todos los periodistas son de izquierda, o una gran parte de los periodistas son de izquierda, que los medios de comunicación trabajan para la izquierda, que el carnaval trabaja para la izquierda, que los profesores y los maestros son máquinas de reproducir los valores de la izquierda. Bueno, eso es una categoría que a mí me huele muy mal en la forma que es usada. No digo que no haya batallas culturales en el mundo, digo que la forma en que es usada no me convence para el análisis político. Capaz. Sí, no me sirve como categoría útil para analizar la situación política actual del Uruguay, por lo menos. Entonces, ahora voy a lo otro que vos decías.
El Frente Amplio ha logrado constituirse o colocarse como el defensor del escudo de los débiles, como antes lo supo hacer el vallismo, y bueno, yo creo que para un sector importante de la población sí. Pero otra vez, el país está partido en dos. Entonces, eso es válido para una parte que no es la mayoría. Es, en todo caso, una mitad. ¿Qué es? Es bastante menos de la mitad, que es el 40% que votó al Frente, 40 y poco por ciento que votó al Frente Amplio en la primera vuelta, pero no nos olvidemos que hay otro 40 y pico por ciento que votó al candidato no frente amplista. Entonces, ¿de qué batalla cultural que ganó la izquierda me están hablando si hay 40 contra 40? O sea, ganó el 40 como la oposición al Frente Amplio ganó el otro 40. Y en el medio hay ese 10% que se han disputado en la segunda vuelta. Y bueno, esta vez le fue mejor en la disputa por ese otro 10% al candidato del Frente Amplio, como en la anterior le fue mejor al candidato de Partido Nacional. Y en el futuro le puede ir mejor otra vez. Porque yo creo que lo que estamos entrando, si me permitís Juan Pablo, una mirada más larga, lo que estamos entrando es una nueva era de la política uruguaya, en la cual es muy probable que lo que vivamos sea alternancia bastante continua entre el Frente Amplio y el partido que sea mayoritario, hoy en día es el Partido Nacional, dentro del otro bloque de la política uruguaya. De hecho es lo que estamos viviendo, hubo 4 administraciones de blancos y colorados después de la dictadura, 3 administraciones del Frente Amplio, una administración del Partido Nacional apoyada por los colorados y otros socios, ahora viene otra administración del Frente Amplio y bueno, entonces lo que estamos viendo es un nuevo equilibrio, como nos gusta decir a los politólogos, una nueva situación bastante estable caracterizada por la alternancia entre el Frente Amplio y el bloque no frente amplista de la política uruguaya, el bloque que hoy se ha dado en llamar coalicionista republicano. ¿Ah? Me parece que esa es la situación, pero entonces no hay un predominio del Frente Amplio. Estamos hablando de que hay 40 contra 40 y un 10% que en cada elección va para un lado y va para el otro, o va para el otro, ¿no? Y es donde se termina decidiendo las cosas, porque de ese 10% hay un 2% que siempre vota más o menos en blanco, hay otro 2% que vota anulado, entonces queda un 6 al final, donde el que saca 4 de esos 6 gana la elección. Y es lo que acabamos de ver. En la recta final, Yamandú Orsi va a ser el próximo presidente, un profesor de historia, eso sí es inédito. Sí, un colega suyo. Un hito histórico. La primera vez que este país va a tener un profesor de historia egresado del IPA como presidente. Y te doy un detalle más. Yamandú Orsi no solo es colega mío, fuimos compañeros de clase. ¿Ah, sí? Porque él es generación 86. Ajá. Hicimos el IPA entre el 86 y el 89 y en 2 de esos años me tocó compartir clases con Yamandú. Ahora hace añares que no... Claro. que no los profesores de historia del poder. Sí, tenemos a Ortuño, que ha sido, que es uno de los nombres que se maneja para integrar el gabinete o al menos ocupar algún cargo importante dentro de la administración. Y esta etapa frente amplista, ahora está el armado del gabinete, ¿no? Todo lo que eso significa, y además genera mucho análisis, también hay mucha tela para cortar. ¿Qué te imaginás o qué pensás que se viene estos próximos años? ¿En qué sentido? Porque esa pregunta es demasiado amplia. ¿Qué lo puede caracterizar? ¿Qué puede continuar de lo que ya vimos del Frente Amplio gobernando? Pero acá está en otra circunstancia, en otro país, en otro mundo, ¿no? Hay otra realidad. Sí, hay otra realidad, pero no solo en el mundo, hay otra realidad en el país porque, bueno, hay una gran diferencia. La principal diferencia en la configuración política del país entre esta administración que va a encabezar Orsi y las que encabezaron Vázquez y Mujica anteriormente es que el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria automática, digamos, propia. Siempre va a tener que ir negociando y bueno, y no va a armar una coalición, además, lo sabemos, no va a armar una coalición con ninguno de los otros partidos que están en el Parlamento. Entonces va a tener que ir negociando proyecto a proyecto, va a tener que conseguir por lo menos 2 votos en la Cámara de Diputados, que es lo que le falta para tener mayorías. Y eso abre un escenario nuevo que no hemos vivido hasta ahora, ¿no? Esos 2 votos solo pueden venir de 2 lugares. O de alguno de los socios de la coalición republicana, o si no logra 2 votos de la coalición republicana, 2 digo como mínimo, pueden ser más, ¿no?
tiene que apostar a... Eso le va a dar un enorme poder a Identidad Soberana. Gustavo Si la coalición republicana le niega en bloque los 2 votos que necesita para aprobar cada proyecto que quiera pasar el gobierno por el Parlamento, eso le va a dar un enorme poder a los Salle, a Salle padre y Salle hija, que son los 2 representantes del Partido de Identidad Soberana en el Parlamento. Y eso también es inédito, ¿no? Un partido que, si eso se produjera, un partido que acaba de ingresar al Parlamento y que no tiene historia, no se puede apoyar a sí mismo en una historia, un partido imprevisible porque no conocemos sus antecedentes, también imprevisible porque su candidato ha sido una figura política muy errática en su tipo de discurso, tendría un enorme poder decisorio, una capacidad de chantaje o de regateo, en el buen no digo chantaje en el mal sentido, sino de negociación, muy importante. Parece Orsi una persona muy pragmática, incluso no se sabe muy bien cuál es su pensamiento ideológico, no ha dado entrevistas en ese sentido, por lo menos no lo ha explicitado. Hoy decía soy cada vez más liberal en lo político, en una entrevista que salió en Semanario Voces. Pero dentro del Frente Amplio también hay algunas contradicciones, ¿no? Hay sectores más hacia la izquierda, sectores más moderados, un ministro de Economía muy cercano, llamémosle al mercado, sí. ¿no? ¿Eso cómo le puede jugar al presidente? Mirá, eso no es una realidad nueva, o sea, el Frente Amplio siempre ha sido un partido muy diverso, fragmentado, de ahí vino lo del término amplio que siguen cultivando, de que aloja diversidad de corrientes que van desde las izquierdas más moderadas hacia los sectores más que hoy en día podemos considerar radicales. Y en el medio hay un gran sector que hoy es mayoritario que no es particularmente radical, o sea, el MPP hoy en día es una corriente interna moderada dentro del Frente Amplio. Entonces, predominan los sectores más moderados, digamos, el MPP como sector mayoritario y algunos de sus aliados, la corriente que se ha dado a llamar a sí misma como serenista, que también representa, digamos, al viejo astorismo, refuerzan ese predominio moderado dentro del Frente Amplio. Digamos, yo, en principio, nos tenemos que basar en los antecedentes. La diversidad interna y la existencia de sectores más radicales frente al predominio de los moderados dentro del Frente Amplio no fue en las 3 administraciones anteriores una dificultad para gobernar y para construir acuerdos y llevar adelante el gobierno. Entonces, en principio, salvo que cambie mucho la realidad respecto a lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio anteriores, eso previsiblemente no habría de ser un problema. Ese movimiento que tú mencionabas del MPP es para analizar, ¿no? Sí. Históricamente es muy, muy interesante. Sí. Y José Mujica ha tenido un rol clave, fundamental en esta etapa. Claro, sí, primero porque por lo que simbólicamente representa a Mujica, ¿no? Como representante de la generación de los 60, el último representante importante de la conducción, de la dirigencia izquierdista de la generación de 68, por decirlo de alguna manera. Aquella que era joven en los años 60, previos a la dictadura, que sufrió la persecución dictatorial y que en la vuelta a la democracia fue parte del proceso de crecimiento electoral del Frente Amplio. Segundo, porque ha sido una figura que con su enorme prestigio ha consolidado ese viraje del MPP, que nació como una corriente radical dentro del Frente Amplio, hacia posiciones bastante moderadas, diríamos pragmáticas, ¿no? Y lo ha dicho con muchísima claridad en varias entrevistas que ha dado incluso recientemente en el marco de la campaña electoral Mujica. Por más sueños que tengamos, la realidad nos impone limitaciones y hoy se trata más bien de hacer lo posible dentro de lo que está alineado con nuestros ideales, ¿no? Administrar el capitalismo en un sentido que permita mejorarle la vida a muchas personas que hoy en día viven mal, ¿no? Eso es estrictamente pragmático y completamente aideológico, digamos, ¿no? Y yo creo que Orsi representa eso, ¿no? Representa eso que también representa Mujica, una izquierda que si bien mantiene sus ideales como una utopía finalista, que pueden ser en cierta manera críticos del capitalismo, concentran su posicionamiento político, sus propuestas y finalmente sus políticas, una vez que están en el gobierno,
en unos lineamientos bastante pragmáticos orientados a tratar de promover el crecimiento económico y usar los frutos del crecimiento económico que puede permitir una economía capitalista conducida por un Estado con ciertas capacidades para elevar el bienestar de sectores de la población que viven en condiciones bueno, no decorosas, digamos. Jaime Jafé, profesor de historia, politólogo, gracias por este tiempo y vamos a seguir conversando. Cómo no, Juan Pablo, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia que nos escucha del otro lado. Hasta la próxima. Chao.